Bienvenidos a su podcast de audición preferido. En este episodio hablaremos sobre un tema que afecta a muchos. A veces la sensación de que todo gira puede no ser solo un mareo, sino algo más. Y hoy me encuentro con la doctora Angie Elizondo, audióloga experta en este tema. Vamos a explicar las causas, los síntomas y las soluciones para este trastorno que altera el equilibrio. Angie, bienvenida a nuestros micrófonos del podcast el día de hoy. Muchas gracias, Marce, por la invitación. Un gusto de estar aquí el día de hoy. Vértigo. Me imagino que es un nombre corto, pero con un abordaje muy amplio. Exacto. Angie, para que a todos nos quede claro, porque no te voy a mentir, nosotros en audiología tenemos tantas ramas y en tanto que nos podemos especializar y quedarnos en temas relacionados a nosotros como profesión, el vértigo, en mi caso, está ahí puesto. Para eso están todos nuestros colegas que realmente se han especializado y han trascendido las fronteras de Costa Rica, porque creo que estuviste en México. México, Colombia, Argentina. México, Colombia, Argentina, especializándote en vértigo. Y yo también quiero aprender hoy, el día de hoy, nuevamente, con este tema de qué es el vértigo y cómo se diferencia de un mareo común, porque a veces la gente lo confunde. ¿Qué es vértigo? Bueno, muy bien. Bueno, para iniciar vamos a hacer una aclaración. Lo primero, lo principal es saber que el vértigo como tal no es una enfermedad, sino que es un síntoma. También es un síntoma. Es un síntoma, no es que el paciente refiere, ay, padezco de vértigo o sufro de vértigo, ok. Ese es un síntoma, pero ¿qué está produciendo ese vértigo? Es lo que nosotros tenemos como objetivo, todos los profesionales que nos dedicamos a lo que se llama medicina vestibular. Medicina vestibular es el término moderno para todo lo que tiene que ver con alteraciones del equilibrio, ya sea mareo, inestabilidad o vértigo. Sí, porque yo, perdón que te atraviese ahí, pero yo he escuchado a la gente decir, es que tengo inestabilidad, o sea, no, me desequilibro cuando camino, o siento que las cosas me dan vuelta, o yo soy la que siento que da vuelta. Hay como estas tres diferencias en saber realmente qué es vértigo, ¿verdad? Si es lo que yo percibo que da vueltas, o soy yo la que doy vueltas, o yo soy la que pierde el equilibrio. Ok, no, perfecto. ¿Qué es el vértigo como tal, en este tipo, en estas sensaciones, en estos ejemplos que te puse? Okay. Usualmente hay que hacer la aclaración entre esos tres conceptos que usualmente tienden a confundírsele tanto al paciente como a los profesionales en salud. Entonces, lo primero es definir qué es vértigo. Bueno, el vértigo como tal es una sensación o una ilusión de rotación. Es donde el paciente dice, yo me levanté y todo me dio vueltas. ¿Sí? No soy yo entonces, todo me da vueltas. Todo da vueltas. Esta sensación el paciente puede referirla como que el entorno da vueltas o que cerró los ojos y todo da vueltas. O sea, hay una sensación de rotación. ¿Sí? Esa sensación se hace la referencia que es como una ilusión de manera simultánea. ¿Por qué? Porque solamente el paciente lo percibe. Okay. No es una sensación real para digamos, el familiar, sino que el paciente dice, me levanté. Sí, no y es todo que lo me vemos, no es que llegamos y vemos a nuestro familiar y está en movimiento. No, eso es una sensación, una ilusión de movimiento. ¿Okay? Eso es lo que es vértigo. Mareo como tal es un término, un concepto un poco más amplio y más difícil para que el paciente lo pueda describir. Y creo que más momentáneo, ¿verdad? Tiene sus diferencias. Ajá. Lo principal es el paciente con mareo usualmente va a decir o va a sentir que camina y se siente un poco ahí como un balanceo, que camina y siente que va flotando, que en ocasiones siente como que va a perder la conciencia, una sensación ahí como de desvanecimiento. Algunos pacientes lo refieren como un desvanecimiento, como una sensación de que, o sea, algo pasa en el entorno, pero no pueden definirlo como tal, sino que a veces hay pacientes que dicen, siento como que me hubiera bajado de un barco. ¿Okay? Eso es mareo, es muchísimo más amplio y cada paciente lo va a percibir o lo va a describir diferente. Y decime una cosa, ¿por qué se queda esa sensación? Ahora que decís eso, yo estuve hace poco en un crucero y cuando salíamos del barco, ya pasaba todo un rato compartida y de pronto otro llora. Me agarraba de una mesa y decía, ay, qué raro, estoy mareada, o esto se está moviendo. Es más, yo decía, se movió, ¿verdad? Y la gente me decía, no se está moviendo nada. Y yo decía, a usted también le pasó, se mueve, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo le puede durar a uno? ¿Es por una sensación de que todo está en movimiento, que uno se maree?
o pasa o qué, porque yo duré como 3 días así. Sí, ahí va a depender de la sensibilidad de la persona al movimiento. Por ejemplo, hay personas que van en auto y son súper sensibles, se marean muy fácilmente. Personas que van en ascensor y salen del ascensor en solo 3, 4 pisos y salen con la sensación ahí. Pero no necesariamente es del oído. Es una combinación. O sea, igual al ir en barco mucho tiempo, lo que son cruceros, es normal que haya como un conjunto de sistemas que controlan el equilibrio. No solamente está el oído, sino que hay otros 3 sistemas. Entonces, tienen información ahí que genera conflicto. Ya. Entonces, yo voy en un barco, no siento como que estoy estática, pero mis sensores de movimiento van detectando que hay un movimiento que el resto de sistemas no logra percibir. Entonces, es como un conflicto ahí sensorial de los 3 sistemas que controlan el equilibrio. ¿Qué es lo normal? Que haya una sensación ahí como de desbalance cuando me bajo del barco, pero ¿qué es lo normal? Que dure 2, 3 días. Eso es lo que uno dice. Bueno, está dentro del rango normal. Dentro del rango de normalidad. Cuando ya se vuelve más, ustedes si tengo una semana, o un mes, 2 meses, 3 meses, ya se volvió patológico. Ahí esos pacientes, pues normalmente se les llama, es un síndrome que se llama síndrome del mal de desembarque. En ese caso particular, pues son pacientes que necesitan un tratamiento específico para que el cerebro genere ahí ciertos cambios y, digamos, y vuelva a la normalidad. Ah, qué interesante. ¿Y vos qué crees que son las principales causas que puedan desencadenar el vértigo? Este tema es súper amplio, pero por lo menos las más comunes que puedas así tener presentes. Okay. Existen factores múltiples que van a generar la causa o que son la causa del vértigo. Ahí va a ser muy particular en cada paciente. Usualmente vamos a encontrar la mayoría de causas que producen vértigo por alguna alteración o algún cambio o algún fallo en lo que es el oído interno. Sabemos que el equilibrio se encuentra una parte muy importante en el oído interno. Entonces, si algún fallo se produce en ese momento, la persona va a sentir que todo el entorno da vueltas, inestabilidad, visión borrosa y otros síntomas en ese momento porque se está dando el fallo, ¿ok? Pero hay causas muy específicas, por ejemplo, a nivel de oído interno, que es como lo más frecuente, que podemos encontrar que hay una alteración, ya sea, por ejemplo, en la producción o en la acumulación de líquido, como en la enfermedad de Meniere. ¿Okay? La causa específica es una acumulación de líquido dentro del oído interno. Tenemos, por ejemplo, también el vértigo posicional. El paroxístico vértigo, el famoso vértigo de los cristales, es el más conocido por que los pacientes. Que le acomodan a uno la cabeza. Ese es el más conocido y más temido por los pacientes. Usualmente ese se da dentro del oído interno por un fallo, pero tiene que ver con un desplazamiento de los famosos cristales, otoconias, piedritas, que el nombre formal son cristales de oxalato de calcio. Ese es el nombre formal, pero el paciente dice, se me desacomodaron las arenitas, las piedritas, los cristales. ¿Okay? Pero no es la única causa. Igual tenemos afectación a nivel de lo que es la comunicación, específicamente en los nervios, que se llama neuritis vestibular o laberintitis. Ahí se da un proceso inflamatorio en los nervios del oído y esta inflamación puede ser por un virus o una bacteria. En ese momento el paciente presenta, digamos, una inflamación en esa estructura que va a generar un colapso en cómo se percibe el movimiento. Esa es otra causa dentro del oído. Tenemos otras causas, por ejemplo, traumatismos cráneoencefálicos, el paciente que tiene accidente de tránsito, síndrome de latigazo, adultos mayores que se caen en el baño, de repente van en las gradas y caen y se golpean la cabeza. ¿Qué genera todos estos traumatismos? Que los cristales se desplacen y se ubiquen en un lugar donde no tienen que estar. También tenemos causas de una crisis de vértigo, puede darse por ciertos medicamentos. El vértigo no tan intenso, pero sí mareos, por ejemplo, pacientes que toman mucha medicación que dentro de sus efectos secundarios tiene mareo. Entonces llegan con cualquier cantidad de medicamentos y muchos de esos dan efecto secundario, casi que de primerito, el mareo. Otro medicamento que puede dar sensación de mareo e inestabilidad son pacientes que se han sometido a quimioterapia. Entonces, la quimio les ayuda muchísimo para lo que es el tratamiento del cáncer, pero deja secuelas. ¿Qué secuelas son estas? Las células ciliadas dentro de la audición, como dentro del sistema del equilibrio, se ven dañadas de manera permanente. Entonces, estos pacientes dicen, termine la quimio, estoy y no se regeneran, ¿verdad? No se regeneran. Ese daño es permanente e irreversible. ¿Qué es lo que hacemos con este tipo de pacientes? ¿O qué es lo que refiere más bien este paciente? Que al caminar siente una inestabilidad, que tiene mareo todos los días.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque las células dentro del sistema del equilibrio están dañadas o están funcionando menos de lo que deberían funcionar en realidad. Pero entonces eso no tiene que ver con audición, porque esta es la pregunta que te iba a hacer, que seguía, digamos. ¿Es el vértigo siempre asociado a problemas auditivos o puede tener otras causas? ¿Por qué te pregunto esto? Porque estuve viendo y veo muchos podcasts y TikToks de colegas que hablan de este síntoma, pero vi una persona que decía, acudí a una clínica de audiología donde tenía un problema de audición y yo me estaba mareando. Entonces, que su tratamiento a seguir fueron las prótesis auditivas. Okay. Y entonces había como una discusión ahí entre las colegas donde decían, es que la prótesis auditiva no te va a ayudar con el vértigo. Pero muchos pacientes a veces refieren que se pusieron audífonos y que digamos, que quedaron estables. Hoy podrías decirnos que hay un abordaje diferente, porque si el vértigo es un síntoma que puede estar asociado a muchas causas, realmente deberíamos conocer cuál es la causa a la que está asociada ese vértigo para darle un tratamiento a seguir. Las prótesis auditivas realmente cumplirían la función. Si ya no tenemos células ciliadas, vamos a rehabilitar lo que es la parte auditiva, pero la parte vestibular, la parte de vértigo, ¿qué podrías decir? O sea, ¿hay relación con el problema auditivo? Bueno, ahí lo principal es establecer la causa del vértigo. O sea, como vimos, son muchísimas causas y varían dependiendo cada paciente. Otro punto que hay que tener bien claro es en dónde se está produciendo el fallo o la alteración. Como vimos, hay varias estructuras a nivel de oído interno. Voy a explicarlo un poco con este modelo anatómico. ¿Okay? Entonces, de manera o de resumen, ¿qué tenemos acá? Oído interno. ¿Okay? Esta estructura de acá se conoce como laberinto anterior, se encarga únicamente de lo que es función auditiva. Esta estructura de acá es la que se conoce con el nombre de laberinto posterior. ¿Qué función tiene? Tiene los sensores que se encargan del movimiento. ¿Cuántos sensores son? Son 5. Son 3 argollas o canales semicirculares que ¿qué función tienen? Tienen la función de decirle al cerebro para dónde está girando la cabeza. ¿Bien? Okay. Tenemos estas 2 estructuras de acá que se llaman sáculo y utrículo. Estos 2 pequeños sacos son los que contienen las otoconias o los famosos cristales. ¿Okay? Ellas solo tienen que estar en esos saquitos guardadas. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando se salen? Pues ya vamos a ir viendo ahí poquito a poco las diferentes causas. Entonces, tengo que evaluar a un paciente que presenta una crisis de vértigo de manera integral y dentro de ese abordaje necesito hacer evaluación auditiva. Audiometría. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si ese paciente en crisis está presentando solamente problemas de equilibrio o también problemas auditivos. Como vimos, Menier, ¿qué problemas da o en qué zona se da el problema? Menier empieza en la parte auditiva, la persona va a decir, siento el oído tapado, tengo un zumbido y siento que escucho menos. Y después vienen los mareos y el vértigo. ¿Okay? Menier afecta a ambas zonas. El BPPV, como vimos el posicional, no afecta audición. Un paciente con un vértigo posicional no va a decir nunca que tiene cambios en la audición. ¿Por qué? Porque la lesión, el problema se está dando solamente en esta área. ¿Qué pasa si yo soy una persona adulta de, no sé, 65 años, que puedo ya tener afectada mi audición, pero no me he dado cuenta realmente de que tengo afectada mi audición, pero estoy experimentando un problema que podrías identificar como un paroxístico benigno? Entonces, para que no se confunda eso, porque digo, bueno, está bien, yo no manifiesto que tengo problemas auditivos, pero resulta que le hago la audiometría y tiene pérdida auditiva, pero también tiene mareo. Okay. Ahí es lo que yo quería llegar para saber que se debe de trabajar, digamos, de manera en conjunto, pero aparte. Exacto. Ahí qué es lo importante, por ejemplo, en ese caso que mencionas, si el paciente llega con cierto mareo y ya tiene determinada edad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual prueba de audición. En la prueba de audición, ya por edad, sabemos que la curva va a tener ciertas características. Entonces ya vamos a decir, esa sordera o esa hipoacusia es por edad. Okay. Y va a estar totalmente independiente del vértigo posicional. Pero no voy a poner audífonos para no decir voy a que poner audífonos nunca jamás. No, y que voy a cuidar
el vértigo por la pérdida que tenía. Ningún vértigo se cura por el uso de audífonos. Exacto. No. En el caso de Meniere, que como mencioné al inicio, afecta audición y afecta equilibrio, en la etapa inicial no usamos prótesis auditivas o no se recomienda. Se recomiendan etapas ya más avanzadas cuando el grado de sordera está más estable, ya no cambia tanto. Sí, porque fluctúa. Porque fluctúa, sino que ya está más estable, ya no tiene tanto sub y baja en cuanto a la percepción de sonido. Ahí sí, pero no es que Meniere se cure con audífonos, no. No, y eso que quería que lo del dijeras, tratamiento. para que la gente sepa también que son dos abordajes diferentes. Son totalmente diferentes el abordaje. Mira, tenemos que ver, como lo dijiste al inicio, de dónde proviene ese vértigo, cuál es la causa, qué lo está originando, y de ahí ya tenemos una pérdida auditiva que puede estar asociada a edad, a medicamentos o a otro tipo de causas, pero que se tiene que trabajar de manera separada. No podemos poner prótesis auditivas pensando que la persona se va a estabilizar. Mire, es que usted tiene vértigo porque tiene pérdida auditiva. No, tenemos que realmente saber cuál es la causa de ese vértigo para abordar ese vértigo. Y bueno, ya tiene pérdida auditiva, vamos a abordarlo con prótesis auditivas, pero por el otro lado. Por el otro lado, okay. Son, digamos, temas independientes. Totalmente independientes. Desde tu experiencia, ¿qué población sufre más vértigo, los adultos o los niños? En realidad, cualquiera de los grupos etarios, ya sean niños, adolescentes, adulto joven o adulto mayor, puede presentar vértigo. ¿Qué es lo que cambia? Ahí lo que varía es las causas más habituales. Por ejemplo, es muy frecuente en adultos mayores de 60 años que la causa de su vértigo sea, se salieron los cristales. ¿Por qué? Porque hay una degeneración, un desgaste en esos sistemas. Entonces son más propensos a que una sustancia que es como una gelatina donde están las famosas piedritas pierda su consistencia y los cristales se salgan con facilidad. En el caso de los niños es más frecuente encontrar, debido a que hay una inmadurez en el sistema vestibular, porque están en proceso de maduración, podemos encontrar algo que se llama un vértigo posicional paroxístico de la infancia y no tiene ninguna relación con los cristales. El nombre es casi que idéntico, pero no tiene relación con los cristales. Está más que todo ligado o en línea o en una relación directa con las migrañas. Niños que desde pequeñitos han sido migrañosos. Pero eso es diferente a la migraña vestibular. Es un preámbulo, digamos, de la migraña vestibular, pero en adulto. Ya el sistema ya maduró, el sistema vestibular y el resto de sistemas, y ahora hay otra, digamos, una variante. En el caso de los niños es porque hay todavía una madurez, hay un grado de inmadurez de sus sistemas y adicional tienen migraña. Entonces, va muy ligado a la enfermedad más frecuente por edad, pero todas las edades podemos presentar vértigos, sí. En cualquier edad podemos presentar vértigos. ¿Y existen tratamientos específicos para el vértigo relacionado con la audición? Vamos a lo mismo. Dependiendo la causa, lo primero en la consulta es establecer cuál es la causa. No es que el paciente llegue y pongámosle audífonos y separarlas. No, hay que separar. Las consultas de evaluación vestibular son consultas que son un poco extensas. En el caso de mío particular, los pacientes míos duran de 1:30 a 2 horas. ¿Por qué? Porque hay que hacerles muchísimas pruebas. Son pacientes que, como el sistema del equilibrio no es solamente lo que encontramos a nivel del oído, sino que también interviene la parte visual. No es si yo uso lentes, si veo bien, si tengo cataratas, no, sino que el sistema visual lo que me ayuda es más que todo a la información del entorno. ¿Okay? ¿Qué distancia están de los objetos? Si los objetos se están moviendo o no. El otro sistema es el propioceptivo. ¿Okay? ¿Qué tan perceptivo puede ser mis miembros inferiores para establecer si yo estoy caminando, si estoy de pie, si estoy sobre una superficie firme o una superficie suave? Esos 3 sistemas tienen que funcionar perfecto. Entonces, desde ahí empieza la consulta. ¿Okay? ¿Cuál es o cómo están funcionando esos 3 sistemas? ¿Cuál es el que está fallando? ¿En dónde se encuentra el fallo? A partir del momento en que encontramos la causa, pues, ahora sí, encontramos la causa con nombre y apellido, vamos con el tratamiento. El tratamiento, como vimos, puede involucrar prótesis auditivas. Sí, en algunos casos. En algunos casos, pero no es que cure el vértigo. No es que cure el vértigo. No cura el vértigo. Eso sí hay que dejarlo muy, muy, muy claro. ¿Qué recomendaciones pueden ayudar a quienes sufren de vértigo? Porque yo me imagino que te llegan las personas súper desesperadas. O sea, ¿hay esperanza realmente? Bueno, la buena noticia es que sí hay esperanza para todos esos pacientes que sufren de crisis de vértigo o episodios de vértigo, de mareo. Tenemos opciones de tratamiento. El tratamiento va a ir dependiendo de la causa, como lo hemos visto a lo largo del podcast.
Estos tratamientos pues van a ser diferentes dependiendo de cada paciente. Podemos encontrar desde medicamentos que va enfocado al manejo de los síntomas. Vamos a encontrar tratamiento quirúrgico, que son en casos muy específicos, cuando ya la lesión o el problema está en una estructura que hay que hacer un procedimiento quirúrgico. Y por último tenemos lo que es la rehabilitación vestibular. La rehabilitación vestibular es un tipo de tratamiento que va enfocado a ejercicios específicos para el control y el manejo del vértigo. ¿Qué es lo que hacen estos ejercicios? Se enfocan en mejorar la intensidad de los síntomas, que la persona pueda moverse de manera más habitual, que sepa qué hacer en el momento en que aparece una crisis, que pueda tener prácticamente una vida normal. O sea, volver a sus rutinas. Muchísimos de esos pacientes tienen años de padecer vértigo y pasan con una angustia y una inseguridad constante. ¿De en qué momento me va a dar? Y si me da y voy a tal actividad, ¿qué hago? Entonces, lo primero es si hay una opción de tratamiento, pero va a depender de cada caso en particular. No todos son iguales. Entonces, lo primero y lo primordial es conocer la causa. Y esta pregunta va relacionada con esto que estás hablando, de que qué consejo le puedes dar a ese familiar, al familiar de la persona que está experimentando vértigo por primera vez, porque la gente se asusta. O sea, ¿qué es lo que estoy viviendo? Okay. Lo primero, la recomendación para el familiar o el que está con el paciente en ese momento es que guarde la calma, que trate de ubicar a la persona en una silla, acostarlo, o sea, que guarde reposo, que busque un lugar seguro. Okay. ¿Para qué? Para que esa sensación de rotación no genere una caída. O sea, en ese momento el riesgo de caída es muy elevado. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la estabilidad para poder dar un paso correctamente. Entonces, lo primero es buscar un lugar seguro. Lo otro es tratar de mantener la calma, tanto el familiar como la persona que está experimentando el vértigo. Todas las personas que nos están viendo y que han tenido una crisis de vértigo saben que suena muy bonito, pero no es la realidad. O sea, la angustia que da en ese momento es indescriptible. Los pacientes, como la describen, prácticamente el primer día que le dio una crisis de vértigo a un paciente, nunca se les olvida. Ellos lo pueden describir con lujo de detalles. Entonces, mantener la ansiedad es sumamente importante, aunque es difícil. ¿Por qué? La angustia, la ansiedad va a generar una cadena de otros síntomas. Taquicardia, sudoración, la presión arterial sube. Entonces, genera más complicación en el momento en que el paciente está con el episodio. Y eso que estás diciendo va relacionado con lo que te voy a preguntar. O que quiero que compartas con estas personas que tal vez padecen vértigo, pero no se han atendido. ¿Qué le decís? ¿Qué palabras puedes darle de aliento a esas personas que hoy dicen, mira, todo esto me está sucediendo, todo lo que ella cuenta me ha pasado, pero tengo miedo? No he acudido a... Bueno, lo principal para todos estos pacientes que están ahí con los síntomas y que ocasionalmente tienen ciertos episodios que les limitan la vida, la recomendación principal es acuda para que tenga una revisión y un diagnóstico correcto y oportuno. Si contamos con el diagnóstico, ya tenemos ahí prácticamente la parte principal. Ya el enfoque del tratamiento va a ir por otro camino o un camino más avanzado, más seguro. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Consulte, que no se quede ahí esperando años, meses a que pase la molestia. ¿Por qué? Porque es mejor tratar a un paciente con síntomas recientes o con afectaciones recientes a pacientes de años. ¿Por qué? Porque ya hay una afectación emocional, social, laboral, entonces complica todo aún más. La recomendación es consulte. Las pruebas que se hacen son pruebas muy sencillas, no generan ningún tipo de dolor ni ningún tipo de molestia. Son un poco extensas, pero no generan ningún tipo de dolor. Un caso de éxito que al recordarlo te devuelva esa sonrisa al rostro, que usted diga, lo logré. Okay. Bueno, a lo largo de todo el tiempo que me he dedicado a la parte vestibular, pues tengo muchísimos casos de éxito. Gracias a Dios he tenido el honor y el privilegio de estar con personas que a lo largo de un camino ahí terrible han logrado llegar y tener una opción, digamos, un tratamiento, una solución al problema que han presentado a lo largo de años. El caso más reciente, que se me viene ahorita a la mente, fue hace más o menos mes y medio. Una colega me llama y me dice, te voy a enviar un paciente porque está muy malito. El paciente ha pasado por cualquier cantidad de especialistas y aún no le llegan con lo que tiene y el tratamiento no le está haciendo absolutamente nada. Entonces yo digo, bueno, vamos a esperar al paciente. El paciente llega a la consulta. Cuando yo lo veo, un hombre grande, fuerte, en silla de ruedas. Entonces, donde uno los ve así, de esa forma, uno dice, ok, sí, hay algo aquí bastante importante. Ya se hace la evaluación, todo el abordaje, y se determina que sí, efectivamente, el tratamiento inicial, los fármacos,
hicieron su efecto al inicio, pero le faltaba un complemento. ¿Cuál era el complemento? La rehabilitación vestibular. El paciente en ese momento se le da el tratamiento, inicia rehabilitación vestibular. A los 15 días, que es la segunda sesión de tratamiento, llega con bastón. Luego, a los otros, digamos, 21 días, el señor llega prácticamente apoyado, pero sin bastón. Entonces, donde uno los ve y es recuerda, uno dice, llegó en silla de ruedas sin poder caminar, dependiendo de la familia para que lo bañaran, le asistieran prácticamente en todo, y ver la progresión en tan poco tiempo, uno dice, ok. Verdaderamente lo logré. Lo logré, y no solamente es un esfuerzo que uno dice, ok, lo hice yo solita. No, el paciente tiene que poner mucha disciplina, esfuerzo, y el familiar también. Entonces dedicación, es un trabajo, actitud. Es un trabajo en conjunto, y al final uno dice, ok, al paciente dese un aplauso porque usted lo logró, y lo logró muy rápido, porque uno esperaría que el proceso fuera más lento, pero la persona tenía tanto deseo, tanta disposición, que uno dice, ok, hasta yo me sorprendí de ese caso y todavía lo tengo en terapia, pero el avance fue increíblemente rápido. Bueno, qué dicha. Entonces súper lindo este testimonio que nos contás. Angie, gracias. Realmente, como dijimos, tratamos de... Eso es un tema muy amplio y no podemos... Es como una pincelada apenas de vértigo, causas, síntomas. Gracias por tu participación, por contarle a las personas que hay solución, que es lo más importante, que busquen ayuda, que se atiendan de manera oportuna. ¿Dónde te pueden buscar? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Clínica del Vértigo Costa Rica o al teléfono 8575-7575. ¿Y estás en dónde? Actualmente estoy en Curridabat, Momentum Pinares y en Escazú. Angie, muchas gracias. Realmente este es un episodio muy enriquecedor, un episodio que se nos queda súper corto y esperamos que todas las personas que nos ven y que nos siguen en las redes sociales se empapen hoy y se lleven algo satisfactorio de decir, yo también voy a minimizar mis síntomas, yo también voy a atenderme a tiempo, yo también voy a tomar acción de este padecimiento, de este síntoma que quizás en muchos casos nos están volviendo locos. Exacto. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y a todos sus pacientes espero poder ayudarles en su proceso de recuperación y que pronto recuperen su calidad de vida. Excelente. Y bueno, con esto concluimos el episodio de hoy. Esperamos que haya aprendido más sobre el vértigo, cómo se relaciona con nuestra salud auditiva. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Siempre trayéndole contenido muy, pero muy valioso. Además, recuerde que puede visitarnos en todas nuestras clínicas ubicadas en Alajuela, Grecia, Heredia, Moravia, Escazú y Aranjuez. Nos vemos en el siguiente episodio. Soy la doctora Marcela Fallas. Cuide su equilibrio y sus oídos porque lo que no se oye, no se imagina.